Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente, amada iglesia de Jesucristo. Así empezamos este hermoso culto declarando que el Señor tiene preparado para nosotros en aquel día una corona de victoria. Y ese es nuestro sentir, nuestra alegría. Quiero bendecirlos con todo mi corazón a toda la iglesia amada de Jesucristo, ahí en sus hogares, a todos los hermanos que nos hacen compañía en esta mañana, que se unen con el mismo espíritu, con el mismo gozo, con el mismo sentir, con hambre de oír la palabra del Señor, que aún siguen, a pesar de que no hay cultos presenciales, con el mismo amor. El mismo amor tiene que ser intacto, hermanos. Nada nos puede quitar el amor del Señor, a pesar de que no podemos unirnos. Yo creo que es lo más maravilloso poder saber que estamos ahí. En cualquier momento sabemos que estamos. También a los siervos, consiervos, a todos aquellos que en cada culto, ya sea desde la iglesia o desde el hogar, sabemos que estamos unidos. Más que nunca en este tiempo. Le agradezco al Señor con todo mi corazón por cada palabra, por cada mensaje, porque es el tiempo donde el Señor está hablando y cada vez habla más fuerte. Sus mensajes ya son como de alerta, son mensajes que exhortan, son mensajes que están llamando a abrir nuestra mente y nuestro corazón de una manera diferente. Y el Señor hace poco me había dado un mensaje donde Él hablaba de levantar el ánimo, de levantar el ánimo, de levantarnos de estas situaciones que parecen que nos quieren atrapar y que no vamos a poder salir. Pero como la palabra de Dios es tan vigente, la palabra de Dios nos abre no solamente el entendimiento, sino tiene que despertar el alma. El alma ahí donde están nuestros sentimientos, donde está nuestra voluntad. Y el Señor me mostró una escritura, por eso yo este mensaje le puse como dice la escritura. El Señor habló por Pablo, habló por hombres de Dios en aquellas iglesias que también recién se formaban, que recién empezaban a experimentar el Evangelio, y son las mismas palabras que hoy Pablo sigue hablando a la iglesia, son las mismas palabras que el Señor sigue animando a la iglesia a través de sus siervos. Entonces, cada vez que un siervo se pone detrás de un púlpito a enviar el mensaje de Jesucristo, lo que está enviando es el consejo para estos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos donde hay, sabemos, una obra de Dios sobre la iglesia a la cual está probando. Dice la palabra que el juicio empieza por casa. Entonces todos estamos preparando para no defraudar el corazón de Dios, para no defraudar al amor de Dios, seguir honrando al Señor en medio de. Y a este mensaje le puse, como dice Efesios 5:14, levántate tú que duermes. Levántate de tu letargo, levántate de tu quietud, levántate de tu adormecimiento. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Éfeso a que se despierte y se dé cuenta de la condición que en ese momento estaban viviendo, porque aún así seguían durmiendo. Y hoy en día hay mucho pueblo que a pesar de lo que se está viviendo, no ha despertado que el tiempo se está cortando.
un pueblo que todavía no ha tomado conciencia de lo que el Señor nos ha venido anunciando. Efesios 5, 14, dice así: despierta tú que duermes. No lo digo yo, lo dice la palabra. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el llamado era levántate, despierta. Y no solamente Pablo exhortó a Efesios, él exhortó a otras iglesias a despertarse, a levantarse. ¿Por qué? Porque hay un momento que muchas veces el pueblo no toma conciencia de lo que Dios está hablando. Cree que es un mensaje más. En Romanos 13, 11, 12, también Pablo hablando, le dice: es hora de levantarse del sueño, porque la hora está cerca, la hora está avanzada y se acerca el día. Entonces, sigue animando, sigue exhortando a que se levante del sueño. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y eso habla que el tiempo se está acortando y el Señor viene pronto. Y el Señor sabe que hay mucho pueblo que vive en la quietud, en ese letargo que parece que todo va a pasar, pero espiritualmente es el tiempo que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que atesorar la poderosa palabra del Señor. Entonces, continuamente él decía, a otros sabe lo que le decía, yo supongo que debe ser a los corintios: levántense y vivan de una manera piadosa, honrosa, guarden la moral. Porque cuando uno está tan quieto en las cosas del Señor, se desenfrena a hacer las cosas del mundo. Entonces Pablo, a través de toda la palabra, nos hace un llamado a despertar a la realidad que uno vive, a este adormecimiento espiritual que muchas iglesias están viviendo. Hay mucho pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo, por qué el Señor nos anima a levantarnos? Porque desgraciadamente esa condición nos puede llevar a un trágico final. En juego está nuestra alma, hermanos. No lo digo yo. En juego está nuestra eternidad. O la pasamos con el Señor el resto de nuestros días eternos, o la podemos pasar muy mal. Entonces, yo creo que el Señor ha pasado por la zaranda a mucho pueblo. Muchos siguen perseverando, muchos están perdiendo. Por eso el Señor habla, porque es un Dios de oportunidades, es un Dios que llama, es un Dios que exhorta a seguir adelante. Entonces, en Efesios 5:14, el Señor nos está diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y esta palabra realmente la empecé a escudriñar, porque vivir en la oscuridad es peligroso. Uno no sabe ni siquiera por dónde camina. Y le dice: levántate entre los muertos. Nosotros vivimos en una humanidad que está muerta en delitos y pecados. El hombre que no está con Dios, la mujer que no está con Dios, está muerta. Uno vive cuando recibe la vida de Cristo. Uno empieza a hacer luz porque Cristo ha venido a nuestras vidas. Mientras tanto viven en la oscuridad. Y dice: levántate, levántate de entre los muertos. Entonces tenemos que buscar de levantarnos de esa oscuridad. Porque si nos apartamos de Dios, caemos en la oscuridad. Entonces tenemos que levantarnos ¿de qué? Del conformismo y algo que Dios me mostró, de la falsa seguridad. De la falsa seguridad.
porque el sueño hace que estemos a veces inconscientes del peligro que nos rodea. Y esta palabra de la falsa seguridad, cuando el Espíritu me hablaba de eso, digo, wow, ¿sabrá mucho pueblo lo que es la falsa seguridad? Es depender, primeramente, el creer que uno puede encontrar la seguridad en una persona o en lo material o en el trabajo o en el hogar. Eso es apartarnos de la fe. Porque nuestra seguridad mayor, hermanos, es tener fe en Jesucristo. Pero hoy en día hay mucho pueblo que se está recostando en esa falsa seguridad. Y eso lo que hace es apartarte de la fe y acercarte al temor. Porque cuando viene el problema, si tu fe está apoyada en el dinero o en el trabajo o en tu familia, cuando viene el problema, tu fe está débil. Y eso acarrea temor. Pero mire qué lindo que es Dios, hermano. A mí me encanta cuando el Señor habla. Mire lo que dice Efesios 5:15. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andás. Tengamos cuidado, no como insensatos, sino como sabios. Y acá el Señor nos hace otra llamada de atención. Debemos saber y discernir si realmente lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Si caminamos conforme a la voluntad de Dios o conforme al mundo. Entonces Pablo vuelve a decir, tened cuidado a ver cómo andás, no como insensatos, sino como sabios. Y esa palabra sabio, hermano, lo que es ser sabio, dice que el principio del temor a Dios es el principio de nuestra sabiduría. Tener sabiduría es honrar a Dios, es tenerle temor a Dios. Entonces dice, como sabios, no como necios, dice esta palabra, aprovechando bien el tiempo, verso 16, porque los días son malos. Yo dije, wow, qué tremendo esto. Aprovechando bien el tiempo. Pero, ¿qué me está diciendo la palabra? Quiere decir que si uno no aprovecha el tiempo, puede vivir de una manera negligente. Y dice que la virtud para poder combatir la negligencia o la pereza es la diligencia, ser sabio. Ser sabio. Entonces dice, no seas necio, sino entendé, verso 17, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en este momento, el Señor nos exhorta y nos advierte que es un tiempo de urgencia, hermano. Es un tiempo de urgencia. Es un tiempo donde nuestros días son difíciles. Y tenemos que ser entendidos, como Isaacar, que entendía los tiempos. Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo más. Puede pasar la pandemia, pero la realidad dice que las secuelas que va a dejar, si no estamos con Dios, van a ser graves. Van a ser graves. Pero como el Señor siempre nos anima, nos alienta, y su palabra, hermano, es tan maravillosa, espero que pueda dar lo que el Señor me ha dado. Entonces tenemos que mantener, ¿qué? Nuestras normas de conducta, porque así lo dice. Tené cuidado de cómo andás, de cómo andás. Mantener nuestra conducta moral, ser sabio, hacer lo bueno e invertir tiempo ¿en qué? En la palabra del Señor, hermanos. Hay hermanos que dicen, ni pastora, yo la leo y no la entiendo. No importa, no importa. La palabra entra, la palabra queda en el alma, porque el Señor sabe. El Señor sabe todo. A uno le cuesta más, a otro le cuesta menos. Lo importante es si hay hambre. Si hay hambre, Dios se va a encargar que la entiendas. En el momento justo, Dios te la va a traer a la mente. Pero si en uno hay interés, por eso nosotros los miércoles y los viernes que tenemos nuestros estudios, a mí me da mucha alegría los hermanos que buscan saber más. Y a lo mejor no entienden todo,
pero lo importante es que tengan hambre de estar ahí, unidos, sabiendo que Dios siempre habla. Entonces tenemos que despertarnos, así dice el Señor. Ahora, acá esta palabra decía, tened cuidado de cómo andás aprovechando bien el tiempo. Aprovechando el tiempo. ¿Y qué habla la Escritura? ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Es decir, uno puede estar pasando momentos de ocio, puede estar pasando momentos de desinterés, nada le interesa, no le importa nada. Piensa que van a zafar de esto y seguirá la vida, y no es así, hermanos. Entonces, Proverbio 10:4 dice, la mano negligente empobrece y la diligente enriquece. Entonces quiere decir que el Señor en esta mañana nos va a hablar cómo estamos sobrellevando este tiempo. Si nos estamos levantando cada día buscando de Dios, o si hemos perdido el desinterés, si estamos perezosos. Entonces dice el Proverbio 6:9, y me quedé con este proverbio, hermanos, porque Dios siempre habla. Y cuando Dios habla es porque conoce a la iglesia y conoce al pueblo. Esa es la gran verdad. Entonces mire lo que dice Proverbios 6:9. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el proverbio de Salomón. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Mire lo que le está diciendo el sabio Salomón. ¿Sabe que a mí me encantan los proverbios porque son proverbios de sabiduría, hermanos? Los proverbios nos enseñan un montón de cosas extraordinarias. ¿Hasta cuándo es la pregunta? A ver, ¿cuándo crees que es el tiempo que vas a despertar? Ahora, ¿por qué le dice hasta cuándo, perezoso, vas a estar acostado? ¿Hasta cuándo vas a estar durmiendo? Porque mire, yo siempre le digo a mis hijos, lo que se duerme no se vive. Hay gente que le gusta estar más durmiendo que despierta. Y desgraciadamente, dormir mucho no es bueno. Es necesario, pero no es bueno. Entonces, le dice, ¿hasta cuándo vas a estar acostado? Vas a estar ahí pensando que la vida te va a pasar y vas a seguir adelante. No hay interés por la palabra, no hay interés por escuchar un mensaje, una alabanza, por oír un consejo, no hay interés por nada. Sigue durmiendo. Y es peligroso, hermanos, porque tenemos, dice la palabra, que mantenernos vigilantes y alerta espiritualmente, porque el Señor habla. A mí nunca me habla, pastora, porque no estás atento, porque no abres tus oídos espirituales. Dios siempre habla. Habla por la palabra, habla por un mensaje, habla por el pastor, habla de una y mil maneras, hermano. Yo el otro día hablando con un hermano, me hizo ver algo tan impresionante, hablando del perdón y hablando de los verdugos. Y él me dijo una gran verdad. ¿Sabes quiénes son los verdugos? Cuando uno no puede perdonar, cuando uno guarda rencor. Los verdugos son las enfermedades, los conflictos familiares, las pérdidas, la falta de dinero, la falta de trabajo. Yo dije, wow. Pero ese momento me hizo clic el alma. Entonces siempre habla el Señor, hermano. Siempre habla. Porque uno piensa qué grande que es Dios para nuestras vidas, hermanos. Entonces, mire, tenemos que mantenernos alerta. ¿Para qué? Para que la pereza no nos domine. Y si es así, es tiempo de despojarnos de la flojera, del letargo y decirle al Señor que nos dé la fuerza para levantarnos. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertarnos y llenarnos del Señor. Ahora me quedé pensando en el Proverbio 6, porque Dios es bueno, hermano. Dice el verso 8, del 6 al 8. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio.
la cual sin tener jefe ni oficial ni señor prepara en el verano el alimento. Y yo me quedé con esto, hermanos. Qué impresionante la enseñanza que nos da Salomón con las hormigas. Porque el Señor se vale de la naturaleza. Si los animales a veces son más sabios que nosotros. Tenemos que aprender, no hablan, pero nos dan lecciones de amor, nos dan enseñanza de laboriosidad, de astucia, hermano. Son más astutos a veces que los hombres. Y me quedé pensando, ¿por qué? ¿Qué es una persona perezosa? No es que no trabaje. El perezoso es aquel que emprende algo y no lo termina. Que dice que va a hacer, pero tampoco lo hace. Es aquel que tiene un montón de planes, edifica un montón de planes, pero nunca hace nada. Entonces es una persona perezosa, no le interesa. Entonces es como que él sigue la ley del menos esfuerzo. La ley del menos esfuerzo. Es decir, tiene muchos sueños, pero nunca tiene responsabilidad. Y en la vida hay que ser responsable de todo lo que Dios nos ha dado. Si nos ha llamado, nos ha dado un legado que tenemos que cuidar. Y es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, como nunca termina nada, el Señor muchas veces le dice, vamos, levántate que hay que hacer mucho todavía. Tenemos mucho por hacer, hermanos. No nos podemos quedar mirándonos con el problema. Todos los días nos levantamos con una nueva visión. Pero miren lo que dice el Proverbio 13:4. Porque el Señor, bendito sea el Señor que me va a ayudar a terminar, porque el Señor habla en esta mañana del perezoso, porque esa actitud nos puede acarrear muchos problemas, hermano, desgraciadamente. Dice el Proverbio 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. El alma de aquel que a pesar de que no puede, usa sus recursos para levantarse y seguir adelante. Entonces, el perezoso nunca se cansa de estar descansado. Nunca se cansa de estar descansado. Quiere seguir descansando. Y el Hijo de Dios, el sabio, nunca se cansa de estar activo. Nunca se cansa de hacer obras, no solamente para el hogar, sino para el Señor. Siempre está pensando, y yo bendigo a los hermanos que siempre están pensando en la obra del Señor. ¿Qué hacer, qué no hacer? Preparan un estudio, preparan esto. Yo los bendigo porque son activos. Quieren que la iglesia crezca, quieren ayudar a los hermanos, quieren seguir enseñando. Y eso es lo que quiere Dios, que dejemos la pereza espiritual, hermanos, y podamos seguir avanzando por esta recta que nos queda. Ahora me puse a pensar, qué impresionante, ¿no? Porque tenemos que examinarnos. Si en nuestra vida hay o sufrimos pereza, tenemos que despojarnos de todo eso, pedirle a Dios, hermano. Si la palabra te está mostrando en esta mañana que hay áreas de tu vida que están así, con ese tipo de apatía, de ociosidad, tenemos que pedirle al Señor que nos libere de esa actitud, que no es buena porque la palabra dice que no nos ayuda a prosperar, hermanos. No nos ayuda a prosperar. Entonces, no nos podemos dejar dominar por la pereza. Es el sentir del Señor en esta mañana. El Señor te está diciendo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahora mire qué lindo. El Señor lo que quiere es que no seamos pobres espirituales, sino que podamos ser ricos, como dice su palabra. Ricos en Cristo, hermano. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Ahora, lo de la hormiga me reía sola, hermano, porque el Señor lo usa a Salomón como un animal. Tan pequeña la hormiga, pero el ejemplo de lo laboriosa que es, lo provisora que es, lo sabia que es. Porque dice, mira la hormiga, perezoso, observa su camino. No tiene jefe, no tiene oficial, no tiene señor, no la mira nadie. No la mira nadie, pero trabaja. ¿Por qué? Porque ella sabe
que tiene que buscar la comida para el verano. Y eso habla y simboliza la planificación. Pueden llevar kilómetros y kilómetros una hoja encima para ayudar a su comunidad, para ayudar a otro. Y a veces nosotros pensamos, somos como la hormiga, tenemos la capacidad y el amor de ayudar a nuestra comuna, a la iglesia, al pueblo. Dios lo sabe. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de la hormiga. Tan pequeña, pero con grandes sueños y con grandes logros. Ella no ve el peligro, sabe que tiene que hacer su trabajo. Por eso Salomón le dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Aprende de un animalito tan pequeño, insignificante, con grandes sueños, con grande capacidad para salir adelante. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo, anhela un cambio con el Señor, anhela la prosperidad de Dios, anhela el gozo de Dios, levántate de ese letargo. ¿Sabe por qué el Señor lo dice? Porque Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer. Y si el querer y el hacer de Dios siempre es levantarnos, porque dice conforme su voluntad, si el querer de Dios es levantarnos, está en nosotros hacer su voluntad. Está en nosotros decirle al Señor, Señor, si estoy viviendo en este letargo que no me deja ver más allá de todo lo que me has preparado, ayúdame. Esta plaga ha traído mucho ocio, mucha comodidad, mucha flojera, mucha pereza. La gente por temor ya no sale. La gente por temor dejó de hacer un montón de cosas y eso no es bueno, hermano. Tenemos una vida. Respetamos que nos tenemos que cuidar, pero no podemos estar ajenos a que tenemos que seguir todavía. Así que en esta mañana el Señor te dice, si todavía sigues ahí arrumbado esperando que todo cambie, no es así. Tienes que levantarte, poner de tu fuerza y decirle al Señor, siembra en mí ese querer como el hacer. Quiero ser como la hormiga. Quiero seguir trabajando, tengo grandes sueños, quiero grandes logros, pero acá sentadito todo el día en una pantalla no voy a hacer nada, absolutamente nada, informándote de tantas cosas que no son buenas. Así que en esta mañana el Señor te dice así, si te sentías arrumbado, cansado, con ganas de no seguir, levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, porque si Dios te dio vida, es para que la disfrutes, no para que estés ahí mendigando la vida. El Señor nos ha dado vida abundante, hermanos. Él ha venido para darnos vida y vida abundante. Disfruta este hermoso día, que el Señor te rebendiga y que puedas seguir levantándote en medio de cualquier circunstancia. Dios me los bendiga, hermanos. Será hasta el martes que nos juntamos todos a orar. Dios me los bendiga.